Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos. Les habla Luis Luker. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, damos gracias a Dios porque estamos aquí en una nueva lección más del curso de Apologética 1. Hoy estamos en la lección número 2, gracias a Dios. Entramos ya a la anterior. Habíamos visto la introducción a lo que era apologética, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar de una vez con la materia que nos compete, que es apologética. Y esta lección que vamos a ver de esta, y creo que dos más, si más no me equivoco, porque esto es un tema que es un poquito más extenso, vamos a ver lo que son los argumentos de la existencia de Dios. Esta es la primera parte. Argumentos de la existencia de Dios. Así es como lo que vamos a ver. Ahora, recuerden todos que esto es una materia que es bueno que la estemos repasando constantemente. Ahora, yo les recomendaría que todas, ¿verdad? Porque es como en la hermenéutica. La hermenéutica no podemos nada más decir que ya lo aprendimos y sabemos todo. No, hay que estarlo repasando porque somos seres humanos y se nos olvidan cosas. Entonces hay que estarlo repasando constantemente. Y hoy sí, vamos a aprender algo, pues vamos a tratar de aprenderlo lo mejor posible para que nos queden todas las cosas, nos queden bien grabadas, ¿verdad? Bien grabadas. Y esto es bastante importante porque aquí vamos a ver cosas que ustedes van a poder poner en práctica. Entonces, vamos a entrar entonces al segundo tema, como les dije, que son los argumentos de la existencia de Dios. Y bueno, más bien vamos a entrar a los temas porque la semana pasada, como dije, solamente vimos lo que es la introducción de lo que será todo este curso de apologética, por lo menos este apologética 1. Y obviamente, uno de los problemas más grandes con los que se encuentra o nos encontramos los cristianos es justamente con aquellas personas de ahí que niegan la existencia de Dios de una u otra manera, ¿verdad? Y que de una u otra manera lo están negando. Y ellos están creando argumentos para negar dicha existencia de nuestro Señor. Ahora, para nosotros, para ustedes y para mí, obviamente sabemos que Dios existe, que es real. No hay nada que nosotros podamos decir que no y listo, ¿verdad? Y no nada más que Dios existe, sino que Dios, o sea, nuestro Señor es un ser moral y que también Él es una persona y es un ser personal, ¿verdad? Porque si Dios, mis hermanos, no fuera un Dios personal, pues de ahí no habría manera en que tuviéramos un contacto con Él, es decir, no habría nadie sobrenatural que se interesara básicamente por nosotros, así de sencillo. Y si Dios no fuera un Dios moral, pues entonces, mis hermanos, pues básicamente no habría pecado, o sea, no habría nada malo. Entonces, por lo tanto, no habría necesidad de ser así, no habría necesidad de salvación, ya que no existiría un Dios que es moral y que no es moral y que no es personal. Entonces, nosotros estaríamos en una situación en la cual nosotros podríamos dudar si acaso hay un Dios o de que existe ese Dios. Porque si no existe Dios, mis hermanos, pues simple y sencillamente los milagros no existen. Simple y sencillamente no existió el Señor Jesús. Y todo lo que nosotros estaríamos viendo o leyendo en la Biblia sería cosa como de leyendas, mitologías, serían novelas, pero no sería cierto. Entonces, pero nosotros sabemos que no es así. Entonces vamos a comenzar, ojo con esto, porque vamos a comenzar por preguntarnos o vamos a comenzar por contestar una pregunta de los incrédulos que generalmente se da con las personas que son incrédulas, ¿verdad? Y la pregunta es esta: ¿existe Dios? ¿Existe Dios? ¿O no será que todo esto es obra de la fantasía y de querer aferrarnos a algo para tener un poco de esperanza en un mundo tan difícil y tan cruel como es este mundo? Esas dos preguntas. La pregunta de los incrédulos es, ¿existe Dios? Y yo pregunto después otra vez,
¿No será que todo esto será obra de la fantasía y querer aferrarnos a algo para tener un poco de esperanza en un mundo tan difícil y cruel como en el que vivimos? Bueno, así de plano, nosotros podríamos contestarle a estas personas, así como creyentes, a quien nos preguntara que si Dios existe, nosotros nada más podríamos contestar así rápidamente, sí, sí existe y punto. Así de sencillo. O sea, no hay duda, nosotros sabemos, le podemos contestar a alguien así. De hecho, si ustedes, vamos a ver, si ustedes se acuerdan en sus Biblias, en Génesis 1.1, vea lo que dice, porque es interesante. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, pongan atención a ese verso. Fíjense que en ese versículo no hay opción. La Biblia dice que Dios existe por el hecho de que Dios creó. O sea, ¿qué quiero decir? La Biblia no se pone a argumentarnos, no se pone a argumentar, no se pone a como a regatear, como diciendo, bueno, es que probablemente eso existe por algún Dios. No, no, no. La Biblia es sumamente clara y nos dice, Dios existe. ¿Cómo? Dios creó. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No da la oportunidad a la duda. De hecho, la Biblia, mis hermanos, la Biblia no fue escrita para contestar dudas de nadie. Sin embargo, pongan atención, sin embargo, Dios en su revelación nos dice o nos da argumentos para poder refutar otros argumentos en contra de él, ¿verdad? Y es precisamente lo que nosotros vamos a utilizar y vamos a usar argumentos, sí teológicos, pero también vamos a usar argumentos, sobre todo, que el mundo secular utiliza o maneja, por así decirlo, para poder contestar las dudas de ellos y contestar sus preguntas. Ahora, si ustedes se acuerdan, la lección pasada veíamos que es un mandamiento que nosotros tenemos que contestar preguntas y que también debemos de derribar argumentos. Pregunta, ¿cómo derribamos estos argumentos? Simple y sencillo, con otros argumentos. Entonces, justamente de eso se trata básicamente. Todo, mis hermanos, de eso se trata todo lo que es básicamente todo lo que es apologética, que es la defensa de la fe, que está basada en derribar argumentos. Ahora, ¿cómo? Pensando y razonando inteligentemente, así de sencillo. Y ustedes no son, y yo creo que ya se los había dicho, que ustedes no son como la mayoría del grupo, por así decirlo. Ustedes, los que están llevando esto, ustedes han empezado como, por decirlo así, como, perdón por la comparación, como las tortugas, a sacar la cabeza por encima de los otros creyentes. Es decir, que usted está dispuesto a hacer un esfuerzo más grande que las demás ovejas que solo se sientan los domingos a escuchar una prédica. Entonces ustedes están sacando la cabeza por encima. Y todo esto, mis hermanos, es muy bueno. Es bueno porque el mundo cristiano, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, mis hermanos, necesita verdaderos apologetas, necesita de hombres y de mujeres que puedan defender la fe con razonamientos inteligentes, con razonamientos lógicos. Entonces, ustedes ya no son simple y sencillamente ovejitas, no son simple y sencillamente ovejitas más en su iglesia, sino que ya usted básicamente va a ser un defensor de la fe. Ustedes, si no son pastores, entonces ustedes van a ser una muy buena ayuda para su pastor y para este equipo de líderes, para poder ayudarle a cuidar a las ovejas. Y para esto nosotros, para que ustedes lo puedan apuntar, vamos a ver 4 argumentos o 4 razonamientos, mis hermanos, que se han creado a través del tiempo para defender la existencia de Dios. Ustedes pueden tomar un libro, lo pueden descargar de internet o lo que sea, y a lo mejor a ustedes les van a salir de estos argumentos, de estos que se han hecho a través del tiempo, muy probablemente les van a salir 7 u 8 de estos. Pero vamos a tomar nosotros, los que vamos a ver, vamos a tomar los más importantes. Y hay algunas personas que dicen que los más importantes son 3, pero bueno, yo en esta clase o en esta clase vamos a ver
4. Yo incluyo en esta, yo estoy incluyendo el argumento axiológico. No lo apunten ahorita, ¿verdad? Porque lo van a tener en la presentación ustedes y lo vamos a ver aquí. Eh, pero es porque esto es el argumento axiológico es el argumento que apunta o que dice que tenemos un Dios que es moral. Es lo que yo les estaba planteando al principio. Ahora sí, si usted tiene ahí en su casa o en donde esté su libro, su cuaderno o lo que usted está haciendo, si está descargando este video o grabando, no sé, lo que esté haciendo, ustedes pueden escribir o guardar cuáles van a ser estos argumentos que vamos a estudiar. Y vamos a empezar, y se los voy a ir dando así en el orden, como número 1, número 2 y eso. Entonces vamos a empezar viendo los argumentos como número 1. Vamos a ver el argumento cosmológico. Muchos supongo que lo han escuchado. El argumento cosmológico. Número 1. El argumento cosmológico. Este es el argumento, mis hermanos, que se basa en el origen del universo. Es el argumento que se basa en el origen del universo. Ahora, la palabra cosmos significa básicamente creación. Ahí vamos a ir viendo, desarrollando más esto. La palabra cosmos significa creación. Ahora, número 2. Punto número 2. El argumento teleológico. Teleológico. El argumento número 2. El argumento teleológico. El argumento teleológico. Este argumento, mis hermanos, parte de que la creación tiene un propósito, que tiene un diseño inteligente. El argumento teleológico. La palabra teleológico viene del griego que es telos, que significa fin, finalidad u objetivo, y logía, que es estudio o ciencia. O sea, eso quiere decir propósito. Número 3. El argumento axiológico. El argumento axiológico. Número 3. El argumento axiológico. Ese es con A-X-I-O, lógico, axiológico. Y esta parte es de los valores morales, donde axios es lo que es valioso o estimable y logos, ciencia o estudio. Y el número 4, el argumento ontológico. Número 4, el argumento ontológico. Número 4, el argumento ontológico. Ahora, este argumento, mis hermanos, está basado en el ser. Onto significa ser. Ahora, esto es nada más por encimita. Ya ahorita vamos a entrar en temas, ¿verdad? Ahora, ustedes saben, estas palabras son palabras compuestas. Los términos de logos, acuérdense que son estudio. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos el argumento cosmológico, entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Es el estudio de la creación, si fuera así el caso, ¿verdad? Es así como lo vamos a ver. Así quedarían entonces conformadas estas palabras: argumento cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Y vamos a iniciar ya de una vez, para que pongan ahí un subtítulo, vamos a iniciar con el argumento cosmológico. Entonces le van a poner ahí como punto 1 para entrar de lleno con esto. El argumento cosmológico. Número 1, el argumento cosmológico. Ahora, también se conoce, para que ustedes lo sepan, como el argumento de la causa y el efecto. A este argumento cosmológico se le conoce también como el argumento de la causa y el efecto. Ahora, este argumento, mis hermanos, es el más conocido de todos. De hecho, el primero que hizo una defensa de lo que es el argumento cosmológico fue Platón. Después de Platón, le han seguido una serie de gente, estudiosos, que han defendido este argumento, como un hombre llamado Al-Farabi. Ahí yo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan y los lean, puedan ir a ver quiénes son. Al-Farabi
otro más llamado o ya que se llamó Maimónides. Incluso hay otros que hicieron uso de este argumento que son más cercanos, por así decirlo, ¿verdad? Más a nosotros, como Descartes, René Descartes. Y gente, y no solo ellos, sino que gente como ellos hicieron una defensa muy buena del argumento cosmológico. Por eso yo les digo que es el más conocido de todos los argumentos. Ahora, este argumento dice lo siguiente. Este argumento cosmológico dice, si hay un universo, es porque alguien o algo le dio principio. Eso es lo que dice este argumento, se lo repito. Este argumento dice que si hay un universo, es porque alguien o algo le dio principio o inicio. Y como dije, de esos tres personajes que les mencioné, yo les voy a dejar unos links para que ustedes vayan y puedan ver y leerlos, pues. Entonces, repito una vez más, si hay un universo es porque alguien o algo le dio principio. Es decir, básicamente el universo no existía antes de que ese alguien le diera un principio. Ahora, nosotros sabemos que ese alguien obviamente es Dios. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que el argumento, ojo con esto porque tienen que estar muy avispados con esto, tenemos que tener en cuenta que el argumento cosmológico se divide en dos partes y apúntenlo por favor para que lo puedan repasar. El argumento cosmológico se divide en dos partes. Y el argumento del origen o de la causa inicial y el argumento de la causa continua. Apunten, son dos partes. El argumento del origen o de la causa inicial y el argumento de causa continua. Son esas dos. Ahorita más adelante yo los voy a estar explicando. Pero aquí ya estamos hablando de argumentos, pero nosotros, ¿cómo vamos a saber qué argumento es válido y qué argumento no es válido? ¿Cómo lo sabemos? Porque mis hermanos, muchas veces nos engañan con argumentos que no son válidos y hay que prestar mucha atención con eso. El problema, y les voy a decir por qué se da esto, el problema está o el problema radica en que nosotros no sabemos escuchar. Ese es uno de los problemas. No sabemos escuchar. Y como no sabemos escuchar, es muy fácil que nos den a tolillo con el dedo. O sea, nos van a meter un gol y nunca nos dimos cuenta. Por eso es muy importante que todo apologeta sepa escuchar para saber si el argumento que la persona le está dando en contra de Dios, y yo pongo este ejemplo, digamos, vamos a poner este ejemplo. Yo soy un incrédulo, y yo estoy argumentando en contra de Dios. Y si usted me está escuchando a mí, yo estoy argumentando, y si usted ya está pensando en lo que usted me va a contestar, en lugar de estar escuchando, pues no va a poder, porque usted no está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Y si usted está poniendo, ojo, si usted está poniendo mucha atención, entonces muy probablemente usted va a poder encontrar en lo que yo estoy hablando, usted va a encontrar armas para poder defender la fe. Entonces, nosotros tenemos que ser gente que escucha, gente que analiza lo que les están o lo que nos están diciendo antes de que ya nosotros estemos pensando en cómo responderles, en cómo decirle o en cómo decirle a la persona la respuesta o simplemente que ya nos estemos enojando, dando gritos y peleando con la persona. Y les voy a contar un ejemplo. A mí me pasó, eh, y esto suele pasar mucho en los matrimonios, pero a mí me pasaba mucho, digamos, con mi esposa. A veces a uno se le chispotea por ahí, pero que tal vez ella está diciendo algo y ella está contando algo de lo que está sucediendo y yo ya tengo la respuesta para lo que le voy a decir. Me ha pasado muchas veces. Ya tengo la respuesta a lo que le voy a decir y ella no ha terminado. Y tal vez ella está necesitando una respuesta o que solo la escuche. Y ha pasado que me está diciendo algo y yo ya le estoy contestando antes de que termine porque yo ya tengo la respuesta. Eso está malísimo. Y esto no lo podemos hacer. Y esto quiero que entiendan. Tiene que ser así, tanto cuando usted está
defendiendo la fe, también, también cuando está escuchando, digamos, a su familia, a su esposo, su esposa, su esposo, sus hijos, etcétera, aplicar todo esto, escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Ahí radica todo. Tenemos que aprender a escuchar lo que se nos está diciendo. Entonces, bueno, continúo. Entonces decía que si no, tenemos que ser gente que analiza antes de que ya estemos pensando en cómo contestarlo y qué decirle a la persona, o bien vamos a terminar peleando o enojándonos. Porque a lo mejor, mis hermanos, se nos hace o se le hace muy difícil, un ejemplo, lo que le están planteando, un ejemplo. Y tal vez usted lo único que puede llegar a decirle a esa persona tal vez es solo condenar a esa persona y decirle, bueno, la verdad es que como usted es un incrédulo, usted no entiende nada. No, no, mis hermanos, no se trata de eso. Lo primero, entonces, es que usted debe de tener en cuenta, ustedes y yo debemos tener en cuenta, es que la lógica nos dice, ojo con esto, la lógica, voy a repetir todo. Lo primero es que usted y yo tenemos que tener en cuenta es que la lógica nos dicta o nos dice que hay dos tipos de argumento válidos. Uno sería, uno sería el argumento deductivo, perdón, el argumento inductivo y número dos, el argumento deductivo. Y vamos a iniciar aprendiendo cuál es cada uno con el primero. Vamos a ver el argumento, ¿qué es esto? Vamos a ver como punto A el argumento inductivo. El argumento inductivo. Y dice así, para que lo tengan ahí. El argumento inductivo, mis hermanos, es aquel cuya conclusión surge a partir de las posibilidades que nos da la premisa. Ahora, por aquello, una premisa es la frase, la idea o la hipótesis en la cual se va a basar nuestro argumento. Y yo les animo a que usted se lo aprenda, porque a veces, y es bueno que nosotros aprendamos o nos empecemos a aprender palabras técnicas. Cuando ustedes, por ejemplo, aprenden y manejan palabras técnicas, a ustedes les va a servir incluso para despistar al enemigo, por así decirlo. Por ejemplo, es decir, puede ser que usted los puedes poner nerviosos porque tal vez ellos quieren venir a pantallarlo a usted y usted les dice una palabra técnica o algo, entonces ellos van, mira, este chavalo como que sí sabe. Usted viene y le dice tal cosa con palabras técnicas y tal vez apantalla a la persona de momento y esa persona va a decir, no, no, este como que sí está letradito un poco. Entonces hay que aprender, mis hermanos, esto yo lo había dicho en una de las clases a los estudiantes en algún momento, hay que aprenderse algunas palabras y muy probablemente les pueda dar una breve apantalladita, ¿verdad? A las personas, pero es necesario. No digo que andemos que hablando con la gente y diciéndole términos técnicos y eso. No, no es eso. No es eso. Pero sí es bueno aprenderse palabras porque cuando se está hablando de ciertos temas, ustedes ya saben de lo que se está hablando. Saben de lo que les están mencionando y no los van a agarrar fuera de base. Entonces, aquí yo les digo, aquí yo también les dejo que es, por ejemplo, ahí abajito, un ejemplo de eso, de lo que son unas premisas. Ahora, como dije, una premisa, como estaba diciendo, una premisa es la frase, la idea, la hipótesis de la cual va a partir nuestro argumento, o sea, o nuestro razonamiento. Vamos a hacer un razonamiento inductivo y para que lo entendamos y para que entendamos de qué estamos hablando. Ahora, la premisa de la cual vamos a partir de razonamiento, vamos a poner un ejemplo, esto es un ejemplo, vamos a decir, es de que es de mía, vamos a ponerme a mí, así, es de que Luker, por ejemplo, Luker siempre saca, ojo con esto porque es la premisa, Luker siempre saca 100 en los exámenes y voy a sacar, yo a raíz de esta premisa, yo voy a sacar una conclusión en base a esta premisa. Entonces yo voy a decir como conclusión, por lo tanto, Luker también va a sacar 100 en apologética. Esa sería mi conclusión. Ahora, vamos a pensar en esto. Este argumento será 100% seguro. Analicen eso. Este argumento será 100% seguro y recuerden que estamos viendo
el argumento inductivo, a ver qué tal, si de verdad nos funciona. Entonces yo digo, Luker es una persona que estudia y Luker es una persona que se saca 100 en los exámenes. Entonces la premisa mía es, como Luker se saca 100 en todos los exámenes, yo llego a una conclusión y es, por lo tanto, Luker también va a sacar 100 en apologética. Esa es la conclusión. ¿Este argumento es 100% seguro? No, mis hermanos, no es 100% seguro. Y muchos están diciendo, ¿pero por qué? Tal vez. ¿Por qué? Vamos a ver. A lo mejor, estos son ejemplos. A lo mejor Luker no le dio tiempo para estudiar, de prepararse bien para el examen de apologética. O se le olvidó algo de lo que estudió, supongamos. Y yo, por ejemplo, estoy en el examen y ya no pude contestar una o dos o tres preguntas. O supongamos que me enfermé y no pude ir al examen. Aquí la cuestión es que este argumento a mí no me está dando la certeza de que Luker se va a sacar otro 100. No me da la certeza. Por lo tanto, a nosotros tampoco nos va a servir mucho un tipo de argumento así. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprobar algo, nosotros tenemos que ir a lo que es más seguro, lo que es más seguro posible. Por eso, precisamente este argumento deductivo, este argumento inductivo, sí, el argumento, bueno, sí, porque yo pensé que se me había brincado, no. Entonces, nosotros, si queremos comprobar algo, tenemos que ir a lo más seguro posible. Entonces, para eso tenemos el argumento deductivo, que es el que vamos a ver. Entonces, vamos a ver si logro cerrar esto bien. El argumento inductivo me dice a mí, en el supuesto, o sea, ustedes no pueden decir, no, hombre, es que Luker estudia mucho y se saca 100. Entonces, ustedes no pueden llegar a la conclusión de que yo voy a sacar 100 en todos los exámenes. No puede ser. Puede ser que sí me haya preparado, puede ser que sí haya estudiado, pero el que yo me haya preparado, el que yo haya estudiado, no garantiza que yo me saque un 100. Puede ser que me saque un 99, puede ser que me saque un 98 o un 90, un ejemplo. Pero no podemos utilizar el argumento inductivo para sacar una conclusión a raíz de algo que tal vez se ve muy seguido, que me saco 100 en esto, 100 en lo otro, pero de ahí si me dan una materia que es más compleja, no se puede sacar una conclusión de decir, no, hombre, es que Luker es tan inteligente que él va a sacar 100 en todo. No. Pero, ahora sí, el argumento deductivo es al que vamos. Ahora sí, pongan como punto B el argumento deductivo. En este argumento, mis hermanos, si las premisas, aquí en plural, si las premisas son ciertas, porque en este argumento puede haber una o dos, tres o cuatro premisas en este argumento, si las premisas, o si hay, ¿verdad? En el argumento de las premisas. Ahora, como dije otra vez, en este argumento, si las premisas son ciertas, la conclusión también lo será de forma necesaria. Repito esto. En el argumento deductivo, si las premisas son ciertas, la conclusión también lo será de forma necesaria. Entonces, con este argumento, nosotros sí tenemos la certeza al 100% de que este argumento o la defensa es válida. Vamos a hacer unos ejercicios, yo los voy a poner aquí obviamente. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo vayan comprendiendo más o menos. Yo espero que lo puedan comprender. Y por favor, hagan las cosas así como lo estoy mencionando porque es necesario, si lo están apuntando, porque es necesario que ustedes lo entiendan para que no se queden, ¿verdad?, patinando. Entonces, si ustedes tienen ahí un cuaderno de lo que estén haciendo, pueden apuntarlo y pueden escribir o en la computadora o en donde estén apuntando, van a poner así como un subtítulo, premisa 1 o premisa número 1. Yo les voy a ir hablando de ciertas cosas. Premisa número 1. Premisa número 1. Y abajito ponen, los pableños son de San Pablo. Punto. Lo repito.
La premisa número 1. Los pableños son de San Pablo. Cuando yo hablo de pableños, estoy hablando de los que viven en San Pablo de Heredia. Ahora, pregunto, ¿es esta primera premisa cierta? Si vamos a ver, ¿será cierta? Los pableños son de San Pablo, es la premisa número 1. ¿Esta premisa será cierta? Sí, sí es verdadera. Sí es cierta. Ahora, los pableños, recordemos, son de San Pablo de Heredia. Entonces, no hay manera de negarla. Los pableños son de San Pablo. Entonces, no podemos negarla, es verdadera. Ahora, con esta misma línea. Premisa número 2. Pongan atención. Premisa número 2. Los pableños son costarricenses. Los pableños son costarricenses. Pregunto, ¿será cierta esta premisa? ¿Será verdadera? ¿Los pableños son costarricenses? ¿Será cierta esta premisa? Sí, mis hermanos, sí es cierta. Tampoco, nadie la puede negar. Nadie puede negarla. Ahora, ya hasta aquí nosotros tenemos dos premisas y dijimos que estas dos premisas son verdaderas. Entonces, aquí, a raíz de estas dos premisas, nosotros podemos llegar a una conclusión. Y la conclusión es, por lo tanto, los pableños son costarricenses. Entonces, yo pregunto, ¿llegamos a una conclusión falsa o verdadera? Es una conclusión verdadera, es cierta. No hay manera de fallar porque hicimos un análisis, eso es súper sencillo, hicimos un análisis, construimos un análisis y nos da el 100% de la certeza. Ahora, vea que estoy tratando de ir lento. El problema con el común de los argumentos en contra de la fe cristiana es que la forma está bien del argumento, ¿verdad? La forma está bien, pero su contenido tiene un error. Ahorita yo les voy a hablar o les voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan. Ahora, si están escribiendo, ahora vuelvan a escribir y pongan mucha atención. Vuelvan a poner premisa número 1. Y les digo que lo escriban porque si ustedes me escuchan y no lo escriben, no lo van a poder razonar mientras ustedes lo leen o algo. Es bueno para que lo razonen y vean lo que estoy hablando. Vean lo que acabo de decir. El problema con el común de los argumentos en contra de la fe cristiana es que la forma está bien, pero su contenido tiene un error. Y ya les voy a dar un ejemplo. Ahora, premisa número 1. Pongan atención. Ojo, ya sabemos que los pableños son de Heredia. Ahora, esta es la premisa número 1. Los pableños son isidreños, es decir, de la ciudad de las flores. Premisa número 2. Los isidreños son costarricenses. Conclusión. Por lo tanto, los pableños son costarricenses. Vamos a ver, si ustedes prestaron atención, yo les pregunto, ¿la conclusión es cierta? ¿La conclusión es verdadera? ¿Será verdadera esta conclusión? Bueno, la conclusión sí es cierta, la conclusión sí es verdadera, pero fíjense, ahí es donde ustedes y yo tenemos que estar muy atentos, muy pellizcados. La conclusión es verdadera, el contenido de la construcción es la que está mal. Está mal. ¿Por qué, Luker? Porque los pableños no son isidreños. Por eso yo les dije, si están apuntando lo van a poder ver. Yo dije en la premisa esta que estábamos hablando, en la premisa 1 dije, los pableños son isidreños, es decir, de la ciudad de las flores. Premisa 2, los isidreños son costarricenses. Conclusión, por lo tanto los pableños son costarricenses. Sí, la conclusión sí es verdadera. La conclusión sí. Eso está de lo más bien. El contenido de la construcción es la que está mal, porque los pableños, recordemos, no son de San Isidro, no son isidreños. Ya lo dijimos, los pableños son heredianos en el sentido amplio de la palabra. Entonces, mis hermanos, aquí hubo ya una distorsión en el contenido. ¿Lo logran ver? Otra vez.
La gente incrédula, la gente que no quiere nada con Dios, la gente que le va a ofrecer a ustedes, les va a ofrecer argumentos en contra de la fe, va a hacer este tipo de argumentos, que dentro de la construcción hay una falla. Dentro de la construcción de su argumento hay una falla. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar lo que están diciendo. Ahora, si ustedes escucharon estas dos premisas que yo leí, la conclusión, y no prestaron atención cuando yo dije que los pableños son isidreños, ahí estaba el error. No son isidreños. Entonces, es por eso tenemos que escuchar. Ahora, porque el hecho de que usted quiera saber, ojo con esto, voy a poner este ejemplo. El hecho de que usted quiera saber cuántas frutas, voy a poner un ejemplo, cuántas frutas hay en su casa y vamos a suponer que usted tiene un frutero y en ese frutero hay varias frutas. Y lo que usted únicamente quiere saber es cuántas manzanas usted tiene en el frutero. Entonces, pregunto, si usted quiere saber cuántas manzanas tiene en el frutero, le pregunto, ¿va a contar todas las frutas? No, porque lo llevaría a una conclusión errada. Usted o yo nada más queremos saber cuántas manzanas tenemos. Por lo tanto, tenemos que contar las manzanas. No sé si me doy a entender. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar analizando qué es lo que nos están diciendo para poder ver dónde está el error de la construcción de ese argumento. Y muchas veces, cuando atacan al cristianismo, por ejemplo, fíjense, y fíjense bien, cuando hay gente que ataca al cristianismo, resulta que no están atacando al cristianismo en general, sino que lo que están atacando es al catolicismo y no directamente al cristianismo. Y esto me acuerda, yo no sé ustedes, cuando salió el escándalo de esta gente, de esta secta de la luz del mundo, yo recuerdo que habían pasado por las noticias, pasan por las noticias, que habían capturado a Nazón Joaquín y todo el escándalo que se hizo. Entonces, cuando tiran las noticias, en las noticias ponen, capturan o arrestan a un pastor de iglesia cristiana. Entonces empezaron otra vez a atacar todo lo que tenga que ver con el ámbito cristiano. Empezaron a hablar de que los cristianos de aquí, que los cristianos de allá, que esto y lo otro. Mis hermanos, esa gente de la luz del mundo es una secta, no son cristianos. Entonces, ahí como les digo, ellos atacan y la gente empezó a hablar del cristianismo, pero ellos no son cristianos, es una secta. Empecemos por ahí. Entonces, no se puede hablar de todo el cristianismo cuando en realidad ellos no son cristianos. Entonces, eso hay que verlo. Mis hermanos, yo no le tengo miedo a alguien que me diga que Dios no existe. Me ha tocado con gente así, que me han dicho que la fe es una mentira, que la Biblia es una basura, lo que usted se imagine. En una librería, hace muchos años, vi un libro que decía, pongan atención, el libro yo no lo tengo, pero les voy a decir algo. Vi un libro que decía, las mentiras de la Biblia. Y lamentablemente, como les digo, no lo tengo, no lo he podido conseguir en físico, pero ojo, encontré un canal en YouTube donde este personaje, el autor de este libro, en un canal, el autor es Omar Ejeile, así se llama, Omar Ejeile. El hombre habla en ese libro cualquier cantidad de idioteces, esa es la palabra, de idioteces y de babosadas, y dice que la Biblia es una mentira. Pero ojo, pero si usted lo oye, lo que él está criticando no es ni a la Biblia ni al verdadero cristianismo. Lo que este hombre estaba criticando era a la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasó en esa época? Ya él apantalló a mucha gente que vio el título que decía Las mentiras de la Biblia. Entonces, mucha gente ya se lo grabó en su cabeza y entonces ya anda repitiendo como una lorita que la Biblia es una mentira y, ay, me engañaron durante tantos años. Ve, yo sabía que la Biblia era una mentira. O sea, porque solo escuchó eso. Yo les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan ver el canal de este hombre, que no es que lo vayan a seguir o lo vean,
pero para que ustedes lo vean, o sea, el canal se llama Wicca, Escuela de Magia. O sea, es cualquier cantidad de idioteces, perdón, que lo que él pone ahí. Entonces, para que ustedes vean que no tiene algo de peso, algo de valor que ofrecer, para nada. Entonces, no puede ser así, mis hermanos. Nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que está diciendo la gente para nosotros poder saber dónde está el error de su argumento. ¿Dónde está ese error? Ahora, entonces, vamos a volver o volvamos al argumento de que el universo, recuerden, necesita una causa inicial. Y ustedes van a apuntar esto, que yo se los voy a ir diciendo. Vamos a volver otra vez, repito, al argumento de que el universo necesita una causa inicial. También a los que están en casa, yo los invito, los animo a que ustedes construyan sus argumentos. Ahí ustedes vayan, compártanlo con alguien y con base a ese argumento busquen un respaldo bíblico a eso y ustedes lo van construyendo, lo pueden hacer. Ahora, apunten así. Premisa número 1. Estamos en el argumento de que el universo necesita una causa inicial. Premisa número 1. El universo tuvo un comienzo. Esa es la premisa número 1. El universo tuvo un comienzo. Premisa número 2. Lo que tuvo comienzo debió haber sido causado por algo. Premisa 2. Lo que tuvo comienzo debió haber sido causado por algo. Y llegamos a la conclusión. Conclusión. Por lo tanto, el universo fue causado por algo. Y ese algo es Dios. Ya lo repito para que lo tengan. Voy a repetirlo desde la premisa. 1. Premisa 1. El universo tuvo un comienzo. Premisa 2. Lo que tuvo comienzo debió haber sido causado por algo. Conclusión. Por lo tanto, el universo fue causado por algo y ese algo es nuestro Dios. Entonces, ahora, si alguien pregunta, bueno, tenemos también nuestro respaldo bíblico y es Romanos 1, versículo 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, fíjense bien, este argumento es válido, no nos lo pueden negar, no nos lo pueden negar. Y vean, se van a poner a discutir con usted, incluso va a haber quien venga y le diga a usted, eso no es cierto, el universo ha sido eterno y bla, 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 bla. Bueno, vamos a razonar eso, vamos a razonarlo. ¿Será cierto que el universo ha sido eterno? Bueno, y fíjense, lo vamos a razonar utilizando las propias armas que ellos nos están lanzando. Así de sencillo. Aquí es como el karate, ¿verdad? Como el karate o como ay, ¿cómo es que se le llama el karate? El judo. Aquí es como en el karate o en el judo. Nosotros, como dicen ellos, vamos a aprovechar la fuerza del enemigo para derribarlo. Entonces, ojo lo que dicen. Él dice, suponiendo que esta persona viene y dice, él dice que el universo ha sido eterno. Obviamente, no le consta a esta persona que sea así. Primeramente, esta persona no estuvo ahí. Obvio, no estuvo cuando eso pasó. Número 2, la ciencia, o sea, científicamente nos dicen que el universo sí tuvo un principio. Yo no sé, vamos a ver, yo no sé si ustedes se acuerdan o ustedes han escuchado qué argumento utilizan para decir que tuvo un principio. Utilizan el famoso Big Bang. Eso es lo que enseñan, ¿verdad? El famoso Big Bang. Bueno, aquí no nos vamos a meter, mis hermanos, en el pensamiento teológico de cada quien. Vamos a utilizar lo que ya nos da de información la ciencia para poder contradecirles a estas personas. Y esto de acuerdo
a su punto de vista, y esto es ciencia, mis hermanos. Tiene un respaldo, no es teoría, no es una imaginación. Entonces, ellos dicen que el universo, ¿verdad? Dicen ellos, dicen que tuvo un principio y que el principio fue el famoso Big Bang o la gran explosión. Ahora, esta gente que cree que el universo ha existido eternamente y que existe por sí solo, mis hermanos, vean, de verdad, se necesita más fe para creer una cosa como esa que la que usted y yo tenemos para poder creer en Cristo Jesús. Así de sencillo. Y les voy a decir por qué. Porque en todo el universo, mis hermanos, hay energía, hay calor a lo largo del universo. ¿Cómo sabemos que hay calor, Luke? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una reacción que es la luz, la fuerza, en fin, etc. Entonces, esta gente ellos creen que los átomos, por ejemplo, de hidrógeno, se producen solitos para que haya energía. Es decir, ¿de dónde salen entonces? Se producen solos. Y si no hay hidrógeno, pues no puede haber nada de lo que es la combustión y la energía, etc. Por lo tanto, su argumento, el de ellos, no es válido, mis hermanos. Vean, vean qué interesante, porque nosotros podemos derribar cosas así y muy simple. El universo no es eterno. ¿Por qué, Luker? Porque la ciencia dice que el universo tuvo un principio y que no es eterno, porque los elementos químicos que nosotros vemos no se hacen solos. Por ejemplo, hay dos fotografías, yo las tengo aquí. No hay dos, hay un montón. Hay fotografías, ustedes me imagino que lo han escuchado, del telescopio Hubble, donde el telescopio toma esas fotos y nosotros ya las podemos buscar en internet, vemos unas nebulosas, hay una incluso que tiene la forma de un ojo y la titularon como el ojo de Dios. Yo voy a ver si se los pongo aquí en el video. Muy bonitas, que le pusieron a esta como el ojo de Dios. Y hay algunas otras como que simulan grandes montañas, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa increíble en la creación, en todo el universo. Y todo eso que captó el telescopio Hubble es porque hay luz y hay energía. O sea, si no, no los hubiera podido captar. Entonces, mis hermanos, esto que estamos hablando, no se puede producir solo o sola. No, no puede haber sido eterna porque ¿de dónde salen los átomos? ¿De dónde salen los átomos que producen dicha energía? Así de sencillo, ¿de dónde salen? Pero no nada más lo podemos rematar, por ejemplo, con eso. Les vamos a dar hasta que no tengan que decir, ¿verdad? Con eso del universo que es eterno. Pregunto, ¿ustedes conocen o han leído algo? Yo no sé si ustedes conocen o han leído algo de la segunda ley de la termodinámica. Igual, les voy a dejar aquí debajo de la descripción un link para que descarguen. Yo ahí tengo para que ustedes lo vean. Oiga, y yo no soy un experto. Es cuestión de que leamos, de que busquemos. Pero yo no soy un experto. No me vayan a preguntar a mí eso porque yo tengo que leer para ver de qué estamos hablando. Pero yo no soy un experto en nada de esto. Por eso les digo. Y pregunto otra vez. ¿Conocen o han leído algo de la segunda ley de la termodinámica? Bueno, dice. La segunda ley de la termodinámica precisamente explica que el universo tuvo un principio y dice que va a tener un fin, porque esta estudia precisamente la energía. Y ellos dicen, ojo, ellos dicen que la energía en un momento determinado fue tan fuerte o muy fuerte que al paso del tiempo se ha ido agotando. Y eso que se ha ido agotando se va a acabar en algún momento. Eso nos dice la segunda ley de la termodinámica. Ahora, dentro de la ley de la termodinámica existe otra ley que se llama la ley de la entropía. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que todo tiende al caos, todo tiende a acabarse y a deteriorarse. Así como nosotros nacemos, somos unos bebés, luego nos empezamos a crecer, empezamos a envejecer y nos empezamos a arrugar, a sacar canas, etcétera, etcétera.
todo comienza a desgastarse. Es precisamente esa ley de la entropía. Va tendiendo las cosas, o sea, las cosas van tendiendo al caos, van tendiendo a acabarse y a destruirse. Entonces, todas estas personas, si usted tiene 20 años, 25, le tengo una noticia, se va a acabar. Cuando usted en un momento pestañee, se va a dar cuenta que ya tiene 40. En un momento va a pestañear y se va a dar cuenta que ya tiene 50. Por ejemplo, yo les digo, yo nada más me acuerdo que pestañeé y después un día me desperté y ya tengo 40, voy para 43 años. Y yo, ¿cuándo pasó eso? Bueno, esa es la ley de la entropía. Entonces, así es como nosotros, como dije, nacemos, somos unos bebés y luego empezamos a envejecer y empezamos a arrugarnos. Es precisamente la ley de la entropía. Va tendiendo todo al caos, a acabarse, a destruirse. Entonces, no, mis hermanos, tenemos aquí una ley científica que podemos utilizar en contra de esta gente que dice que el universo siempre ha existido y de que la materia siempre ha existido. Y no, mis hermanos, la ciencia nos dice que no. La ciencia dice que no es cierto. Que dice que el universo sí tuvo un principio y que también tiene entonces un final. Entonces, mis hermanos, ya tenemos ahí dos leyes científicas en contra de los argumentos de estas personas. Y vamos a utilizar un argumento incluso filosófico. Y como dato, mis hermanos, porque es que uno se topa a veces con cada creyente que uno dice, man, de verdad. Como dato, mis hermanos, no le tengan miedo al término filosófico, no le tengan miedo, porque yo no sé si ustedes saben, que todos los que estamos aquí en estas clases ahorita, ustedes y yo, somos filósofos, ¿sabían? ¿Por qué? Porque la filosofía es una manera de ver la vida y nosotros vemos la vida a través de quién. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, o sea, a través de la Escritura. Entonces sí tenemos una filosofía de vida. Así de sencillo. Bueno, entonces hay una filosofía que no es precisamente que tenga que ser cristiana, de ninguna manera, que nos dice así. Ojo lo que dice, esta filosofía no es cristiana, pero dice, pongan atención. Si el universo existió siempre, quiere decir que es eterno. Ojo con este pensamiento filosófico. Si el universo existió siempre, quiere decir que es eterno. Entonces, ¿cuándo pasó al espacio de tiempo o lo temporal? O sea, ¿por qué llegamos al día de hoy? Si es eterno, ¿quién le dijo que se saliera de la eternidad y empezara a contar en el tiempo? Me doy a entender, eso es un pensamiento. Entonces, mis hermanos, no puede ser posible, dice el pensamiento filosófico, no puede ser posible que algo que está en la eternidad pase al tiempo. Por ejemplo, volviendo a la teoría del famoso Big Bang. En el momento de aquella famosa explosión, dice que se creó el tiempo y el espacio. O sea, que las partículas empiezan a recorrer, se produce tiempo y se produce espacio, en fin. Entonces, ustedes ven que sí es fácil argumentar en contra de eso, de que la materia siempre ha existido. Y ya nosotros vimos que no siempre ha existido. Y es una ley, lo acabamos de ver. Nosotros, mis hermanos, nosotros no estamos hablando aquí de probabilidades. No estamos adivinando. No nos estamos montando en que es porque yo lo digo y punto, y porque sí. No estamos haciendo eso, mis hermanos. Esta fue la primera parte, recuerden, esta fue la primera parte del argumento cosmológico. Ahora, viene la segunda parte. La segunda parte decía, ¿se acuerdan? La segunda parte decía que debe haber una causa continua, ¿se acuerdan? ¿Y por qué, por qué debe haber una causa continua, Luker? Porque ya vimos y ya pudimos probar que el universo tuvo un principio. A ver, pero ¿por qué estamos aquí el día de hoy en este planeta? ¿Por qué existimos? Bueno, porque debe de haber una causa continua.
que sustenten nuestra existencia. Por ejemplo, yo no puedo ser independiente de todo porque yo necesito de algo que me sustente. Ahora, por principio de cuentas, mis padres me dieron, por así decirlo, mis padres me dieron la vida. Me alimentaron y me cuidaron. Bueno, en realidad no, fue mi abuela y mi tía, pero bueno, ese es un ejemplo. Me alimentaron y me cuidaron. Ahora, yo continúo alimentándome y cuidándome para yo poder subsistir. Eso es la causa continua. Ahora, pero en el universo debe de existir y nosotros vamos a establecer el argumento que nos dice acerca de esa causa continua. Entonces vamos a escribir unas premisas. Ahora, vamos a poner premisa número 1. Premisa número 1. Las cosas cambian, por lo tanto son finitas. Repito la premisa. Premisa número 1. Las cosas cambian, por lo tanto son finitas. Pregunto, ¿es cierta esta premisa? ¿Será cierta? Analícenla. Las cosas cambian, por lo tanto son finitas. ¿Será cierta esta premisa? Sí, sí es cierta. Y lo que nosotros vemos en la naturaleza y lo vemos en el ser humano, todo cambia, todo tiende al caos, todo muere, todo se acaba. Premisa número 2. Cada cosa finita, o sea, cambiante, que tiene un fin, debe ser sustentada por algo. Esa es la premisa número 2. La repito, premisa número 2. Cada cosa finita, o sea, cada cosa finita, cambiante, debe ser sustentada por algo. Ahora, aquí voy a poner la conclusión, pero antes de ponerla, yo quiero decirles, puesto que todos vemos el universo, o sea, por ejemplo, basta con salir en la noche para que nosotros veamos que hay movimiento, hay un orden, que las cosas están funcionando y nosotros nos damos cuenta de que eso está subsistiendo. Si no fuera así, todo ya se hubiera acabado. De ahí es donde nosotros sacamos la conclusión en base a estas dos primeras premisas. Conclusión. Por lo tanto, debe haber una causa primaria, y pongan esta palabra, voy a repetirlo otra vez del inicio, conclusión. Por lo tanto, debe haber una causa primaria, y pongan esta palabra. Una causa primaria incausada, o sea, que no fue causada por nada y que da origen a todas las causas, a todas las cosas finitas y que sustenta todo lo cambiante. En síntesis, mis hermanos, o en pocas palabras, alguien debe de estarnos manteniendo vivos, alguien debe de estar manteniendo el orden, el universo y el control. Y ese alguien nosotros sabemos quién es Dios. Y incluso hay un respaldo bíblico, o pregunto, ¿hay un respaldo bíblico que diga que todo el universo es sustentado por Cristo? Sí. ¿Dónde lo vemos? En Hebreos 1, que dice, pongan atención a lo que dice Hebreos 1, 2 al 3, dice, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, mis hermanos, sí, sí hay alguien que nos sustenta, sí hay alguien que nos está manteniendo con vida, y veamos cuánto amor de nuestro Creador. Porque ¿quién creó todo? Por ejemplo, el Evangelio de Juan nos dice que quien creó todo es Jesús. Y fíjense cuánto amor del Señor Jesús, que su creación, y que somos tan ingratos ustedes y yo, que vivimos de una manera tan ofensiva a su santidad, tan agresivos a Él, y todavía Él nos tiene con vida. Incluso nosotros, los que somos creyentes, ¿cuántas veces nos portamos de una manera tan ingrata con Él? ¿Cuántas veces agredimos su santidad en un solo día? Sin embargo, Él nos sigue sustentando. Vemos qué tremendo es el amor de Dios en esto. Entonces, esto, mis hermanos, esto lo hace Dios precisamente
porque nos ama, porque no es un Dios, no es un Dios inmoral, que podría haber dicho, es más, Dios pudo haber dicho esto, bueno, pues esta creación me salió mal, vamos a la otra, porque para ver qué tal nos sale la siguiente. Pudo haberlo hecho, así lo pudo haber hecho, si no, al revés, más bien que Él nos, Él nos sustenta. Cristo nos sigue sustentando, nos sigue cuidando hasta el día de hoy. Y voy a hacer unos comentarios para que ustedes los tengan presentes, ya que nosotros somos creación de Dios y ya establecimos en los argumentos, y ustedes lo pueden revisar después, que hay un ser no creado que existe, que es independiente incluso de su creación. Porque, oigan mis hermanos, hay otras filosofías que dicen que Dios sí existe y incluso las vamos a ver. Son filosofías que dicen que Dios sí existe, pero que es dependiente de su creación. Los vamos a ver. Y bueno, este, este Dios nuestro es independiente de su creación y Él podría deshacer todo y volverlo a hacer. Esto es lo que quiere decir. Entonces, déjeme hacer un análisis acerca de nosotros los hombres que fuimos creados y que somos sustentados por Él. Porque a veces, mis hermanos, tenemos una idea tan equivocada acerca de mucha de la filosofía. O se aprovecha mal la filosofía para decirnos que toda la filosofía va en contra de Dios y que habla en contra de Dios o que habla para probar la falsa existencia de Dios, ¿verdad? Y eso no es cierto, eso no es verdad. Nosotros podemos pensar, un ejemplo, en Descartes, en René Descartes. Descartes era un creyente, pongan atención por lo que les voy a decir. Descartes era creyente en Dios. Y ojo, aquí luces, ojo, esto no quiere decir, y escuchen bien, esto no quiere decir que él era cristiano. Ojo, él era un creyente en Dios, pero eso no lo convierte en cristiano. Pero él sí creía que existía Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan o lo han leído, lo han visto, cuando él planteó aquel famoso cogito ergo sum. Cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Este hombre lo decía precisamente porque él sabía que Dios existe. Él no estaba negando la existencia de Dios. Lo único que dijo Descartes fue, yo no voy a aceptar un razonamiento dado sin analizarlo. Eso es lo que quiere decir. Por eso dijo, pienso, luego existo. O sea, no quiere decir, ese luego, quiero que entiendan algo, no, ese luego no quiere decir luego de después. Es como es, pienso, por lo tanto existo. O sea, para saber que somos seres vivos y que existimos, o sea, para negar nuestra existencia o asentar nuestra existencia, pues tenemos que existir, tenemos que pensar, tenemos que ser seres pensantes. Entonces cuando él dice, pienso, luego existo, ese luego no significa después, ¿verdad? No es eso. Lo que significa es pienso, por lo tanto existo, para que lo tengan. Ahí yo les voy a dejar un link para que ustedes puedan ver el significado y origen y explicación de la frase. Ahí se los dejo. Ahora, voy a poner por ejemplo, este ejemplo. Un perro no se va a poner a pensar si existe o no existe. De hecho, les pongo esto. Las grandes interrogantes del mundo, ojo con esto, que las grandes interrogantes del mundo acerca de nuestra existencia en Cristo son contestadas, básicamente. Todo es contestado. Repito, todas las grandes interrogantes del mundo acerca de la existencia nuestra en Cristo Jesús son contestadas. Es decir, ya no hay nada más que buscar. Cuando ustedes y yo vinimos a Cristo, nosotros encontramos las respuestas a las preguntas más profundas que todavía hoy, al día de hoy, sigue buscando el ser humano sin Cristo. ¿Cuáles son esas preguntas, Luker? Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Son preguntas esenciales del ser humano, mis hermanos. Y para un cristiano, para un hijo de Dios nacido nuevo, estas preguntas ya están contestadas. Por ejemplo, ¿quién soy? Soy Luis Roberto Quesada Luker y soy producto de la creación de Dios.
¿De dónde vengo? De Dios. ¿Y a dónde voy? Voy a Dios por la gracia de Cristo Jesús. Y mis hermanos, termino esta lección con esto. No temo, no temo nada, mis hermanos. Yo no temo nada. Porque las respuestas filosóficas de mi vida, ojo, con lo que yo acabo de mencionar, ya han sido contestadas. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento de preguntar qué hago aquí, por qué existo. Todos yo creo que hemos pasado por eso. Pero mis hermanos, entonces, sí hay un ser independiente a nosotros y ese ser independiente ha existido y existirá por siempre. Y nosotros ahí tenemos nuestra seguridad en ese ser independiente y que no fue creado. Aquí vamos a dejar lo que es este argumento cosmológico porque todavía nos quedan otros tres, donde nosotros es interesante, porque donde veremos preguntas interesantes respecto de la existencia de Dios. Mis hermanos, les agradezco por este tiempo, por este espacio, y en la siguiente lección continuamos con argumentos de la existencia de Dios, que es la segunda parte, y vamos a aprender grandes cosas en esa lección también, en todo, como en todas. Les agradezco y los bendigo enormemente y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.